pues de disfrutar de este pedacito de cielo. Espero que en unos años estemos todos cantando. No sé qué canción cantaremos, pero cantaremos al mismo Señor, así que esperemos estar pronto allí. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro querido hermano Manuel Martínez. Ha estado preparando la predicación más esperada de la historia, porque esta predicación tenía que ocurrir en 2020 y hemos estado esperando 3 años para escucharla y por fin ha llegado el día. Entonces estamos contentos de poder escucharla. Vamos a pedir que Manuel pase. Y bueno, Sebastián, ya que has llegado el último, es broma. ¿Puedes orar por la predicación y por Manuel? Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa una vez más. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos hables esta tarde por medio de tu palabra. Señor, que tú uses al pastor esta tarde para que nos pueda impartir lo que tú has puesto en su corazón, Dios mío. Y queremos recibir tu palabra con gozo, alegría, con fe y esperanza, Dios mío. Sabiendo que es tu gracia que actúa en nosotros, Dios mío, y pedimos que esa gracia, Señor, se derrame esta tarde por medio de tu palabra en nuestras vidas. Te rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por haber esperado tanto. Pero bueno, realmente, como todos bien sabéis, yo sé que estos pues son cosas que decimos y vocabulario que usamos, pero como bien sabéis, no estamos aquí para oír mis palabras, sino las palabras del Señor. De alguna manera, ¿verdad? Ver cómo tomamos esto de la reforma. La verdad diríamos que es algo tan sencillo como lo que hemos hablado aquí antes. A propósito, no veo el lápiz. Si alguien me lo puede dar para girar las diapositivas, o yo os digo, no sé. Pero es igual. Si no, yo te digo, cuando hagas así, vas a la siguiente y ya está. Vale. Entonces, como decía, eso, voy a ponerme el reloj. ¿Sabéis lo que quiere decir cuando un predicador pone el reloj aquí delante? Absolutamente nada. Pues se pasa igual de la hora. Pero no, espero que no. Por respeto a vosotros, sabiendo que pues ya tenemos varias reuniones que hemos tenido en el día, pues espero ser conciso, breve, al punto. Y si alguien desea notas, el PowerPoint, con muchísimo gusto os lo comparto si es que os puede ser de utilidad. Bueno, como decía, estamos para, de alguna manera, marcar conjuntamente el día de la Reforma, 31 de octubre, 1517, cuando Martín Lutero, en las puertas de la Catedral del Castillo, clava sus 95 tesis para hablar un poco entre las personas académicas acerca de 95 postulados, de los cuales probablemente estaríamos nosotros muy lejos. Entonces dices, a ver, ¿qué estamos conmemorando? Porque si no estamos de acuerdo con las 95 tesis, si nosotros mismos no nos llamamos reformados, yo no me identifico, yo me encanta leer de Calvino, me encanta leer de Jonathan Edwards, disfruto de Spurgeon y de otros autores, pero también disfruto de Juan Wesley, disfruto de otros autores. No me identifico como reformado en sí. Entonces, ¿qué hago aquí celebrando este día? De hecho, es que hay otras personas tan lejanas, porque claro, después de 1517
vinieron otros siglos detrás. De hecho, es que el movimiento luterano realmente muy pronto cayó en entender como que la salvación era la ortodoxia. Y Dios tuvo que levantar hombres como Jacob Spener y todo el movimiento pietista para devolver a la proclamación pública que el Evangelio no era una cuestión de ortodoxia solamente, sino que era una cuestión de vida, era una cuestión de transformación del corazón, era una cuestión de arrepentimiento, de fe en el Señor Jesucristo, de que la salvación estaba en la cruz del Señor, en su obra por nosotros, y que el Evangelio era algo para ser vivido. Pero sigo preguntando, ¿cómo vamos a celebrar este día? No me parece tan claro en nuestro tiempo. Lo he dicho, yo no me identifico como reformado. Segundo, la reforma en sí también tuvo sus carencias. De hecho, es que hoy iba a hablar, 1533, Miguel Servet siendo ejecutado en Ginebra. ¡Qué atrocidad! ¡Qué atrocidad! Por negar la Trinidad y por negar el bautismo de infantes. ¡Qué atrocidad! Sin embargo, aquí estamos nosotros celebrando el día de la Reforma, ese día que Martín clavó esas 95 tesis con las cuales no estamos de acuerdo. Por otra parte, tenemos que ya no solamente la propia decadencia del tiempo de Lutero y del luteranismo, sino aún siglos después, siglo XIX, por ejemplo, parece que en el campo misionero las denominaciones presbiterianas, las que diríamos más reformadas, parece que se sentían solos y entonces empezaron a establecer vínculos con otras confesiones, con los católicos, y de ahí surge, digamos, relativizar lo que es el mensaje distintivo de la Reforma. Ya en siglos XVII, XVIII hay esas corrientes que critican la Escritura, niegan su aspecto sobrenatural, la descartan como un registro fiable. Y hoy en día tenemos que aún asociaciones de gays evangélicos celebran la Reforma. O que la declaración Mamre, hecha en el 2017, declara pues la aceptación de gays, homosexuales en el ministerio, bodas, etcétera, como incluirlos en la iglesia, no sé qué, como un llamado del Evangelio, y en la misma declaración Mamre se menciona sola Escritura. Y dices, ¿perdón? Pues en esta tarde yo sí querría, vamos a pasar a la diapositiva número 5, por favor. Sí que querría conmemorar el día de la Reforma o la Reforma protestante, pero bajo una definición. ¿Cómo podemos definir qué es lo que pasó en esas décadas? Pues hablamos de un movimiento religioso generado por Dios, entendemos. No fue un movimiento humano. Aquellos que intervinieron y aún que protagonizaron esa revolución, ese nuevo paradigma de la fe, tenían también sus carencias profundas. Pero aún así entendemos que fue un movimiento generado por Dios. Un movimiento generado en todas las esferas, a todos los niveles, en diferentes geografías, pero ¿qué hacían? Que volvían a mirar a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios viva, eficaz, cortante, más que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el corazón, iba a hacer su obra. Así entendemos la Reforma como un movimiento religioso generado por Dios, reiterando pronunciamientos que ya habían existido antes. Martín Lutero no fue descubridor. Nosotros no somos una nueva fe, ni Calvino, ni Zwinglio, ni otros, sino que ellos lo que hicieron fue intentar volver a un cristianismo primitivo. Pero aún siglos antes de Lutero, Wycliffe, Pedro de Baldo, dijeron las mismas cosas, y diría que las conclusiones, por ejemplo, que llegó
Pedro de Baldo, los Loyardos, los pobres de Lyon, en algunas cosas fueron mucho más claras que las 95 tesis de Lutero cuando las clavó en la puerta de la Catedral del Castillo. Un movimiento religioso generado por Dios que, reiterando pronunciamientos que ya habían existido antes y buscando un cristianismo genuino y primitivo, dadas unas circunstancias culturales, religiosas y políticas particulares, hemos de entender que ¿por qué fue que no fraguó las iniciativas, por ejemplo, de Pedro de Baldo o de Juan Wycliffe o de Juan Hus en Moravia? ¿Por qué fue que no cuajó si el mensaje era prácticamente el mismo? Bueno, está en la voluntad del Señor, está en lo que Dios quiere hacer. Él es quien marca las edades, pero por su gracia se dieron ciertas circunstancias de que el poder en Europa estaba siendo descentralizado, que las regiones tenían más poder político, que Lutero, cuando fue acusado, excomulgado y perseguido, pudo refugiarse en casas de nobles, en entornos y aún en condados donde se podía predicar libremente el Evangelio o las verdades del Evangelio que ellos habían descubierto. Volvemos, la Reforma Protestante, movimiento religioso generado por Dios, que, reiterando pronunciamientos que ya habían existido antes y buscando un cristianismo genuino y primitivo, dadas unas circunstancias culturales, religiosas, políticas particulares, hizo emerger a la luz pública de forma estable y creciente el esquema esencial del Evangelio de acuerdo a las Escrituras. La Reforma Protestante, entre hombres que estaban en desacuerdo, que se condenaron y a veces tristemente se insultaron, pero sin quererlo ellos, porque así sucede, que Dios obra por encima de nuestras carencias, sin ellos precisamente buscarlo o merecerlo, pero realmente hicieron emerger a la luz pública un nuevo paradigma de la fe. Un nuevo paradigma de la fe. No quiero usar palabras raras. Cuando hablamos de un nuevo paradigma, estamos hablando de un sistema totalmente diferente de perspectiva de lo que es la fe. Mientras que antes la fe cristiana se había oscurecido por una serie de tradiciones eclesiásticas, por ritos, por jerarquías, por involucrarse la Iglesia en el poder temporal, o sea, con los gobiernos, los reyes de entonces, así como el Evangelio pareció oscurecerse detrás de corrupción, de ignorancia, detrás de supersticiones, donde parecía que el Evangelio no era otra cosa más que una religión humana, de que Dios es un Dios airado y para apaciguarle tú tienes que hacer cosas. Y entonces, ya sea peregrinaciones, ya sea abstinencias, ya sea pagar dinero, pues tú haces y Dios te da. Eso es una religión humana, distorsionada. Y ahí el Señor, por la gracia de Dios, por el poder de su palabra, hizo emerger un nuevo esquema donde un alma pecadora, depravada y corrompida, pero podía encontrar paz con Dios. Podía entender que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para el perdón de sus pecados. Y entonces ya no se trataba de pagar indulgencias, de hacer peregrinaciones, de hacer abstinencias, de hacer obras para merecer, sino que en la confianza y el descanso en la obra de Cristo había paz. Y en ese descanso
en esa salvación, había una transformación absoluta del corazón, donde la persona pasa de muerte a vida, donde ya no tenemos temor, ya no iremos a condenación, sino que tenemos la esperanza gloriosa y bienaventurada de estar con nuestro Señor por toda la eternidad. Eso es toda una nueva perspectiva. Ahora, en esta tarde, lo que me gustaría hacer brevemente es intentar subrayar la contribución de la Reforma Protestante por meditar brevemente en lo que es la revelación general. Y ahí sí que a lo mejor os he perdido. Dice, ¿qué tiene que ver la Reforma Protestante con la revelación general? Pues 3 cosas me gustaría, por favor, antes, ahí. 3 cosas me gustaría tratar. En primer lugar, sí me gustaría recordar, dar unas pocas pinceladas de la Reforma Protestante. ¿Qué fue? ¿Quiénes fueron los principales personajes? Me gustaría decir alguna cosa que a lo mejor os ayudara a recordar un poco más quiénes fueron estos hombres y cuál fue su contribución. En segundo lugar, me gustaría considerar la revelación general. Y os explicaré qué es lo que tiene que ver la revelación general y la reforma. Hay 2 tipos de revelaciones, os adelanto esto. Dios se ha comunicado con nosotros de 2 maneras. Hay una manera que es una manera general, común. Dios, dice Romanos 1:19, que ha revelado en el corazón del hombre lo que se conoce de Dios. Ese sentimiento general de que existe un ser supremo, esa conexión de que cuando ves la naturaleza piensas en las manos de un creador que lo han hecho, ese sentimiento lo ha puesto Dios ahí. Eso es revelación general. Hablamos Romanos 2:14 de la conciencia que Dios ha puesto en el corazón de las personas. Hablamos también del testimonio que Dios ha dejado. Y una frase que me gustaría resaltar, para que, aunque sea, si fuera palpando, le busquen. Veremos qué tiene que ver eso con la reforma. Y finalmente, brevemente, me gustaría deciros o sugeriros cómo a mí me parece que deberíamos celebrar o intentar continuar la obra de la reforma edificando sobre lo que Dios quiso hacer a través de esos hombres. Entonces, 2 textos me gustaría que leyéramos y me gustaría que los leyéramos juntos. Y me gustaría que a lo largo del mensaje los vamos a decir un par o 3 de veces. El primero está en Isaías, capítulo 8, y en esta ocasión yo leeré el versículo 19, pero es el versículo 20. Este es un versículo que yo tengo el gozo de enseñar a algunos jóvenes la palabra, y este versículo se los machaco. Dice así, Isaías 8:19, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y a esta pregunta, este es el versículo. Leámoslo juntos, por favor. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. ¿Preguntaremos a encantadores, a adivinos? La palabra dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Lo leemos otra vez juntos, por favor. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Entonces, eso de sola escritura no viene de Lutero. Viene desde aquí, mucho antes. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido.
Y como una muestra de lo que es la revelación especial o específica, me gustaría leer Hechos 4:12, como una de las verdades y columnas que en tiempo de la Reforma, desde antes y para después, se estableció con fuerza. Y lo leemos juntos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Desde cuándo viene eso de solo Jesús, solo Cristo? Desde la palabra. Desde Pedro predicando. No fue un descubrimiento de Lutero. Bueno, él lo descubrió para él, claro que sí. Igual que nosotros también para nosotros. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que el Señor lo usó para que surgiese, que emergiese de la profundidad a la luz pública, para que fuese una realidad estable y creciente. Y yo en esta tarde lo que voy a animaros es que continuemos edificando en ese fundamento de que Cristo es el único y necesario Salvador. No hay otro nombre. Lo siento. Y sé que estáis de acuerdo, por eso lo digo, pero tenemos que decirlo con esa claridad. Lo sentimos, no hay otro nombre. Ay, sí María, ay, sí San José, no, yo es que le he pedido a... Lo siento, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si estás en Cristo tienes la salvación, si no estás en Cristo necesitas venir a Él. Bueno, dejadme muy brevemente, ir a algunas pinceladas de cómo Dios quiso sacar a la luz las preciosas columnas del Evangelio de Jesucristo. Una de las razones que a veces dicen de cómo vino la Reforma, aparte de las razones políticas, de la descentralización del dominio político, como he dicho antes, pero aparte de eso, algunos hablan de lo que llaman, entre comillas, la segunda cautividad babilónica de la Iglesia, cuando, después de unas disputas del rey de Francia con los papas, resulta que el papa decidió mudarse a Aviñón. Y allí, en unos pocos años, entre 1307 y 1377, nada menos que 7 papas y 111 de los 134 cardenales eran franceses. Era como que el reino de Francia, que entonces estaba en auge, dominó la Iglesia y se la apropió. Después de eso surgió lo que se llama el Gran Cisma de Occidente, donde un papa condenó a otro papa y vindicó para sí la autoridad. Y estaba Europa dividida en dos polos, 2 papas. Y por si eso no fuera suficiente, va y surge un tercer papa excomulgando a los demás. Frente a eso, hubo el descrédito de la jerarquía eclesiástica y emergió el movimiento conciliar, diciendo que la autoridad de la Iglesia no estaba en los papas, porque todo el mundo podía ver que eso era un nido de corrupción, pero estaba en los concilios. Tristemente, en el concilio que expresaron esto, concilio de Constanza, Alemania, 1414, también decidieron la condena a Juan Hus, defensor del Evangelio según lo entendemos nosotros, con algunos pequeños matices diferentes, y fue condenado a la hoguera. Pero las verdades de la Reforma no fueron fruto de esa corrupción. Tenemos, por ejemplo, Pedro de Baldo. La siguiente, por favor. Esto va a ser un problema, porque yo me despisto bastante. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí estamos. Por favor, ves cambiando si ves que hablo de personajes diferentes. Pedro de Baldo
Fijaos las fechas. Pedro de Baldo, estamos hablando de 1140, 1218. No había tenido lugar nada de todo eso. Pero sucedió que un hombre comerciante que decía que tenía una de las, quizás la tercera más, o la fortuna más grande de Lyon, un comerciante, resulta que un amigo suyo muere delante de él. Y para él supone tal trauma que todo su capital, bueno, su consejero espiritual le lee la historia del joven rico y él, tocado por ese momento, lo que hace es obedecer. Y entonces divide todas sus posesiones en tres. Primero, ayudar, dar limosna a los pobres. Otro, interesante, dar a su mujer y a sus hijas. No perdió la conciencia de la necesidad de su familia. Pero tercero, dio 1/3 de toda su fortuna para que 2 clérigos tradujesen la escritura a la lengua vulgar. ¿Cuál fue el fruto de todo eso? Pues la creencia del sacerdocio universal ceñido a las Escrituras. Condenó al sacerdocio católico por sus excesos, negó el purgatorio y la transustanciación. Su fe se enfoca en las Escrituras. Solo hay un mediador, porque de las Escrituras no se desprende otra cosa. Solo 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Pedro de Baldo defendía, y sus seguidores, que las tradiciones de la Iglesia debían ser rechazadas. Las tradiciones debían ser rechazadas. Negaba la supremacía del Papa, creía en el casamiento de los sacerdotes, y la Iglesia de Roma era la misma Babilonia de Apocalipsis. Estamos hablando siglo XII, principios del siglo XIII. Antes de toda esa corrupción que de alguna manera despertó multitud de conciencias en todos los campos religiosos, desde las órdenes religiosas hasta los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero antes de todo eso, la palabra de Dios no está muerta, ni está encadenada. Cuando por la gracia de Dios alguien se vuelve a la palabra de Dios, cosas suceden. Y la vida se germina en los corazones, se comparte y empiezan a surgir esos fundamentos del mensaje de Dios. Solo un mediador. El Papa, con toda su autoridad, toda su pompa, con todas sus tradiciones eclesiásticas, había de ser rechazado. Otro personaje, Juan Wycliffe. Todavía estamos, 1328, 1384. Él sí le pilló en plena cautividad babilónica, pero él estaba en Inglaterra. Tampoco estaba directamente tan influenciado por eso. Pero él empieza, en medio de lo que es la carencia del liderazgo eclesiástico, ¿por dónde empieza él? Todos tienen un principio. Pedro de Baldo fue esa situación traumática. Juan Wycliffe es la autoridad de la Iglesia. ¿De dónde dependía la autoridad de la Iglesia? ¿Del Papa? Y entonces él dijo, no. Una persona tiene que ser piadosa, tiene que obedecer al Evangelio para poder vindicar cualquier tipo de autoridad espiritual. Y si alguien está viviendo corruptamente, no merece ser llamado ministro del Evangelio ni nada de eso. Todo lo que haga, sus bautismos, su cena del Señor, no sirven para nada. Ese fue su inicio, pero comienza y sus creencias fueron: la Escritura es la autoridad suprema. La Iglesia es la totalidad de aquellos que Dios escoge. Es curioso, la predestinación, permitidme decirlo así, bien entendida, y he dicho desde un principio, yo no soy reformado, pero en un sentido, vamos a decir, buscando la realidad de la fe, buscando la realidad de la experiencia cristiana, buscando la gracia de Dios y no los méritos humanos, ni la contribución de nuestra voluntad. Aquí tenemos a John Wycliffe ya hablando de predestinación.
de que es Dios en su gracia el que nos lleva a la fe. Dejadme deciros que la predestinación, tanto en Wycliffe como en Lutero, Calvino y lo demás, nunca fue un argumento para enorgullecerse, sino todo lo contrario. Traía paz a los corazones. Traía paz a los corazones atribulados de qué sucedía cuando alguien pecaba, qué sucedía cuando tú veías que tu vida no era tan fuerte. Uno de los temas que Lutero habla es del temor, a veces él hablaba de demonios que venía, tenía sus crisis espirituales. En medio de esas crisis, nosotros también tenemos nuestras dudas y tenemos nuestros bajones. Ellos se aferraron a que Dios en su voluntad ya lo sabía, pero Dios los tenía para vida eterna. Y si creían en el Señor era porque el Señor les había ayudado, les había llevado a la fe. Pero no en el sentido de un Dios arbitrario. Pero bueno, Juan Wycliffe igualmente decía que el Papa era el anticristo, negó la transustanciación. Murió en 1384. Más tarde, en el concilio de Constanza, fue inhumado su cadáver y sus huesos fueron quemados, junto con Juan Hus. Tenemos estos hombres, dejarme ir a Juan Hus. Dejadme mencionar rápidamente, lo siento por las diapositivas, pásalas como quieras, pero no tenemos tiempo para más. Juan Hus, a través de Jerónimo de Praga, ya los escritos de Wycliffe llegaron a la zona de la República Checa. Juan Hus era una persona que se volcó al estudio del griego, del hebreo, cuando fue presbítero de una congregación, preocupado por el alimento espiritual de aquellos a quienes predicaba, y fue otra vez por el estudio de la propia Escritura que llegó a ver que habían una serie de cosas que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica. De hecho es que, y todos estamos hablando, la mayoría de ellos son sacerdotes, pero se dan cuenta de que la Escritura dice otra cosa. Y entonces esa convicción profunda, la palabra poderosa de Dios, hace un cambio y una fuerza en sus corazones que lo creen, lo predican y Dios les usa. Juan Hus en realidad fue más un divulgador de las enseñanzas de Wycliffe. Él llevó 45 tesis a la universidad para debatirlas, parecido a lo que haría después Lutero con sus 95 tesis. Y fue rechazado, pero bueno, él siguió adelante y el Señor le usó en la República Checa poderosamente. Fue engañado para ir al concilio de Constanza y allí fue condenado y un año después fue ejecutado. Después de eso tenemos 3 hombres, no voy a decir mucho porque el tiempo es que no tenemos tiempo, pero tenemos tres hombres. Hay un hombre que he mencionado, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es un católico. Es alguien que Dios usó como parte de la sociedad, parte de la inquietud que había entonces. Podríamos hablar desde 1440, Lorenzo Valla, cuando estudiando el texto de la Vulgata encontró unos 600 errores, porque no se correspondían con los textos originales. Podemos hablar de un estudio de los padres de la Iglesia, un estudio del cristianismo, pero hacia las fuentes originales, que eran los textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, estudiar griego y hebreo, y también estudiar los clásicos de filosofía. Erasmo de Rotterdam para mí es una persona muy singular. ¿Por qué? Porque cuando lees sus escritos, puede ser, por ejemplo, el Enquiridión del Caballero Cristiano o el Manual del Soldado Cristiano. Puede ser, por ejemplo, lo que llama él la Paraclesis o cómo entender las Escrituras. Puede ser, por ejemplo, el Sermón del Niño Jesús, que fue traducido en 1512 aquí en España. Cuando lees sus obras, él está centrado en Cristo. Él está centrado en la virtud interior, no en los ritos externos. Él está centrado en el texto de la Escritura. De hecho, es que en 1516 es cuando él publica el Nuevo Testamento en griego, que es la base sobre la cual la mayoría de nuestras traducciones bíblicas y de Europa sacaron sus versiones. Entonces dices, ¿cuál es el problema entonces de Erasmo? Aún hablaríamos de Lutero, de Ulrico Zwinglio,
Y Ulrico Zwinglio tenía buena correspondencia con Erasmo, al igual que Lutero. En un principio todos iban para la reforma de la Iglesia, todos tenían claro que aquello tenía que cambiar, que era imposible, era insostenible. Una vez dije esto en una conferencia en Zaragoza y me gané un epíteto en las redes sociales, que por mis poros respiraba ira en contra del catolicismo. Lo dicen ellos, no lo leo yo, esto lo podéis leer en cualquier historiador, yo no estoy, a ver, si como he dicho, la mayoría eran sacerdotes. Pero bueno, Erasmo de Róterdam, centrado en la persona del Señor Jesús, diciendo que el Espíritu Santo era necesario para entender las Escrituras, diciendo que el Señor Jesús tenía que nacer en el corazón del hombre, dices, uy, me suena eso evangélico. Pero había un problema, y es que tú tomabas la decisión. Tú hacías los ritos, las obras. De tu corazón tú dabas el primer paso. Y Dios entonces te premiaba con gracia. Y ese no es el Evangelio. Seguimos con el antiguo paradigma. Cogemos algunas cosas que suenan bien, pero no damos el paso final. De hecho, es que él no quería romper con la Iglesia, a pesar de que su amistad con Zwinglio, su amistad con Lutero, su afinidad en muchas cosas, pero nunca rompió con la Iglesia católica. Tenemos a Lutero, un monje agustino, una persona otra vez que por una crisis personal, por una experiencia traumática, no por casualidad, es obsesionado ¿con qué? Con el juicio de Dios por el pecado. Y cada vez que piensa en Dios es aterrorizado por el juicio de Dios. De verdad, qué ausente está eso en nuestra sociedad. Y se obsesiona con la imposibilidad de agradar a un Dios que cuando le mira con su ley santa y con su juicio preparado. Pero en el castillo de Wartburg, como dicen, llegó a Romanos 1:17, cuando dice que el justo vivirá por la fe. Cuando habla de que Dios justifica al que es de la fe de Jesús, Romanos capítulo 4. Y entonces dice que como una carga pesada se quitó de él. Y una de las características de la teología de Lutero, y quizás el principio del cambio absoluto de su perspectiva, fue esa, de que él decía, si tú miras a Dios directamente, solo ves juicio, castigo e ira. Pero cuando lo miras a través de Cristo, de su obra en la cruz, cuando lo miras por la fe, entonces ves el amor de Dios, ves el perdón y tu vida cambia. Ulrico Zwinglio, en otra geografía, en Suiza, un humanista, una persona que llega a la fe de la Reforma manteniendo su independencia de Lutero, pero de acuerdo con él en el esquema principal del Evangelio, difiriendo en lo que es la cena del Señor, porque Lutero venía de lo que era la Iglesia católica y para él la cena del Señor era algo tan importante que el Señor no es que había una transubstanciación, no es que cambiara la oblea y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, pero de alguna manera estaba ahí presente. Pero para Zwinglio decía, no, es un memorial, es solamente un memorial. Y lo mismo con el bautismo. Zwinglio se negaba a llamarlo sacramento, y de ahí nosotros normalmente lo llamamos ordenanzas en vez de sacramentos. Tenemos luego Calvino, que es una siguiente generación de Lutero y Zwinglio. Y Calvino, un joven reflexivo, religioso desde temprana edad, el Señor lo usó para sistematizar, porque Lutero no era un teólogo, pero no sistemático. Lutero no era un humanista, no era un amante de las letras, de la filosofía, no, era un teólogo clásico, pero que la palabra de Dios había transformado su perspectiva. Pero Calvino sistematizó lo que fue la doctrina de la Reforma para después.
Pero otra vez, todos estos hombres, ¿de qué hablamos? De que sacaron a la luz pública el esquema y la esencia del Evangelio. Por eso decían que en la justificación, por la enseñanza de la justificación, la Iglesia cae o permanece en pie. ¿Por qué? Porque si tú haces de la justificación un proceso largo, producto de tus obras, de tu esfuerzo, de tu caminar, entonces nunca nadie está seguro de su salvación. No hay gozo en el corazón, hay una carrera, un esfuerzo constante. Pero si tú entiendes que delante de Dios ya eres justo, tienes paz con Él. Por supuesto que el Espíritu Santo debe transformar tu vida, debe traer vida en todas esas áreas muertas que están en el corazón. Por supuesto que tienes que limpiar pecados, viejos hábitos. Por supuesto que tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo, pero lo hacemos desde la paz. Por supuesto que servimos a nuestro Señor, pero lo hacemos porque somos salvos, no para ser salvos. Ese es un esquema necesario, esencial de las Escrituras, que entiendo yo debemos de defender. Ahora, en segundo lugar, dejadme pues hablar de la revelación general. ¿Qué tiene que ver la esencia del Evangelio con la revelación general? Realmente poca cosa. La revelación general es aquello que Dios ha dado a todos los hombres. La revelación general es lo que nos explica el fenómeno universal de la religión. Es lo que nos da un punto de partida con las personas que no son creyentes. Algunos se esfuerzan por apagar ese testimonio que Dios ha dejado en el corazón. Pero tú puedes decirle a alguien, aunque no es creyente, tú puedes decirle, Dios ha puesto eternidad en tu corazón, lo dice Eclesiastés. Dios ha puesto algo de su ley en tu conciencia, por eso hay cosas que no quieres hacer porque crees que están mal. Y Dios ha puesto en tu entendimiento que si ves una creación preciosa, de forma natural piensas en ese ser superior. Y eso existe en toda cultura, en toda tribu de la jungla, en los esquimales, en cualquier persona de todo tiempo, toda geografía. Ahora, eso nos ayuda a entender qué fue la Reforma protestante. ¿Me permitís repetir los dos versículos? Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es que no les ha amanecido. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es eso? ¿Es general? No, es específico. Es una revelación particular. Dios intervino, irrumpió en nuestra historia, habló a los profetas. Dios se reveló en la historia. Dios ha dejado escrito un registro preciso de su revelación, que es la revelación a nosotros, que es la palabra de Dios. Hechos 1:16 dice Pedro, era necesario que se cumpliese lo que el Espíritu Santo habló por boca de David cuando habló acerca de Judas. Ahí Pedro está afirmando que el texto de los Salmos fue escrito por David, pero no fue solamente David quien escribía, sino el Espíritu Santo. Es realmente la voz del Espíritu. Por eso es a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Sabéis que a partir del siglo XII, cuando surge igualmente Pedro de Baldo, surgen los franciscanos como una reacción al papado. Surgen después los beguinos. En el año 316, en el sur de Francia, fue quemada viva una mujer por hereje. Una mujer que lo dijo en un lenguaje espiritual, pero lo dijo, que el alma perfecta es la que es justa delante de Dios por la fe sin las obras.
Ahí queda eso. Pero eso, hubieron diferentes iniciativas. ¿Qué diremos de Juan de la Cruz? ¿Qué diremos de Teresa de Ávila? Ahora, si Teresa de Ávila habla de un castillo interior donde tú vas subiendo según grados espirituales, según los esquemas antiguos de espiritualidad católico, tenemos un problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y aquí voy ya al último punto y terminando. ¿Qué es lo que está sucediendo en algunos círculos nuestros protestantes que 1999, una declaración conjunta de la Iglesia luterana con la Iglesia católica acerca de la justificación, y la firman la Iglesia luterana y la Iglesia católica como si todo hubiese ya sido resuelto, como si ya el problema de la reforma no existiese? Y tú dices, ¿perdona? A lo mejor han intentado encontrar unas frases en las que todos las entienden como les interesa. Pero cada vez que el Papa hace una ceremonia afuera, todo el que va tiene indulgencias. Las indulgencias siguen, ¿eh? Las indulgencias siguen. Todavía está María por medio, están los santos. ¿Dónde está? El esquema del Evangelio solo es uno. La inquietud natural sí es de buscar a Dios. Hay un hombre, Frederick W. Newman, filósofo inglés, que creció profunda y radicalmente evangélico, pero que luego se fue al campo misionero y volvió como deísta. Volvió diciendo como que Dios creó el mundo y lo dejó a su suerte. Este hombre radicalmente evangélico va al campo misionero y ¿sabéis lo que dice? Dice que fue a Alepo y que encontró un carpintero musulmán que tuvo que reconocer que era mucho más piadoso que él. Y eso conmovió su fe. ¿Qué diríamos nosotros? Bueno, nosotros no, la Escritura, porque si nosotros solo lo decimos no tiene importancia. Según la Escritura diríamos, no, eso es lo que Dios dice, que lo que de Dios se conoce, Dios se lo ha revelado. Dios ha puesto una semilla de eternidad en el corazón del hombre. El hombre de forma natural busca a un ser supremo. Lo que pasa es que por su pecado, por su corrupción, él se hace su propio Dios. Y puede ser muy fiel. ¿Os sorprendería que hay musulmanes más piadosos que nosotros? No, pero es su ejercicio natural, es la revelación natural, es su inquietud religiosa que ellos han cultivado y pensando que hacen eso, luego van a tener no sé cuántas vírgenes en la vida más allá. Entonces, eso no deja de ser humano. Entonces, de la misma manera que en tiempo del Señor Jesús, podríamos leer, por ejemplo, de los judíos de las cuevas del Qumran, hombres que se dedicaron a copiar las Escrituras y escribir otros libros religiosos. Entonces, ¿eran ellos creyentes? No lo sé, no me suena la verdad. Los fariseos leían constantemente la palabra revelada por Dios, pero no quisieron reconocer a Cristo. Ellos prefirieron retener el monopolio de la religión y por envidia quisieron traicionar al Señor, porque era suyo, como una de las parábolas del Señor. Matemos al heredero y la heredad será nuestra. De la misma manera, en tiempo de la Reforma, hay gente muy piadosa, hay franciscanos que dicen, he aprendido más a la luz de una vela de rodillas que no estudiando teología. Entonces dices, uy, qué bien suena. Bueno, es humano. Gente que buscaba otras formas dentro de la Iglesia católica. Es humano porque veían la corrupción de la Iglesia. Es humano, comprensible, respetable, si queréis, admirable. Pero ¿corresponde eso a la palabra de Dios? Ahí no tenemos juicio. Está escrito, porque no hay otro
nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es que no les ha amanecido. Entonces, termino ya con esto. Desde la Reforma, a través de hombres y circunstancias que no fueron perfectas, pero Dios sacó a la luz el esquema y la esencia de un evangelio que se correspondía con las Escrituras. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantener a la ley y al testimonio. Si aún dentro de filas protestantes nos dicen, no, la Biblia es un documento histórico, hay que entenderlo como teología histórica. Nosotros, por medio de la razón de la filosofía, podemos construir ahora una teología que se acomode a nuestras circunstancias. Os sugiero que respondamos a la ley y al testimonio. Y si no dicen conforme a esto, es que no les ha amanecido. Si nos dicen, no, bueno, vamos a tener una relación, un diálogo, no, porque como me dijo una vez un sacerdote, no, si al final vosotros protestantes y nosotros somos más o menos igual. ¿Qué dice la revelación especial de Dios? La revelación general dice, sí, humanamente, ¿qué me diferencia? Pero cuando vamos a lo que Dios ha revelado específicamente, dice, en ningún otro hay salvación. Ya me puedes contar historias peregrinas de que si una madre busca lo mejor para su hijo, ya me puedes contar lo que quieras, a la ley y al testimonio. Y si no dijeran conforme a esto, no me importa si es doctor no sé cuánto, si es el jefe presidente, quien sea, es que no les ha amanecido. Entonces, hermanos, estudiemos la palabra, amemos la palabra, edifiquemos sobre los pilares de solo Cristo, porque es lo que Dios nos ha revelado. Amemos esa Escritura, tengamos tiempos de calidad con nuestro Dios en comunión por medio de la Escritura. Ayudemos a otras personas, proclamemos, defendamos el Evangelio, la justificación, que no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, por su misericordia, por la obra de Cristo es que somos salvos. Tenemos esperanza no porque nosotros seamos diferentes, especiales, o porque hayamos encontrado qué obra hacer. No, es que hemos encontrado un Salvador, o mejor dicho, el Salvador nos ha encontrado a nosotros. El mensaje ha llegado al corazón y ha despertado vida. Lo único que hemos hecho ha sido extender unas manos vacías, un corazón carente, una vida en miseria para recibir el don precioso y glorioso del Señor Jesucristo y su Espíritu, que ha transformado nuestras almas, nos ha hecho nuevas criaturas y vivimos por fe y disfrutamos de la esperanza gloriosa. Una heredad que ni nos podemos imaginar. Que el Señor nos ayude. Muchas gracias, Manuel. Dicen que no nos acostaremos sin aprender algo nuevo. Hoy nos podemos acostar 20 veces, me parece, y aún nos sobran, ¿verdad? Gracias, Manuel, gracias al Señor también por todo esto que hemos aprendido y por haber podido reflexionar sobre la importancia de la revelación específica y de ese solo Cristo.